Buen día amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo y a nombre de la familia de Woman Adventures, sean bienvenidos nuevamente. Antes de iniciar con este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más de nuestro contenido. Si no estás viendo este video desde YouTube, te invito a buscarnos como Woman Adventures. El día de hoy les hablaré acerca de las líneas de Nazca, los misteriosos geoglifos del desierto peruano. El desierto de Nazca es una inmensa extensión árida atrapada entre las aguas del Océano Pacífico y las estribaciones occidentales de la cadena montañosa de los Andes sureños peruanos. Hace mucho tiempo, nadie habría afirmado que este gran desierto, uno de los más áridos del mundo, sería el escenario de uno de los enigmas más impactantes y deslumbrantes del mundo. Esta inmensa superficie desértica es el hogar de inmensos grabados realizados sobre la superficie. Estos se descubrieron a finales de la década de los 20 en pleno siglo XX, resultando una especie de lienzo gigante en la que se habría representado con suma perfección formas geométricas, complejos diagramas lineales, figuras animales, figuras fitomorfas e incluso representaciones antropomorfas. Y es que a casi 450 kilómetros de Lima se encuentra Nazca, una localidad que es uno de los epicentros turísticos más importantes y animados del Perú. Aquí acuden personas de todo el mundo, entre ellos viajeros, científicos de distintas disciplinas o seguidores de la espiritualidad y el esoterismo, todos en la búsqueda de estas casi 300 figuras que presentan dimensiones de hasta 300 metros. Estudiosos de todo el mundo han venido explorando la zona a lo largo del tiempo, intentando desentrañar el misterio de su significado y el de sus autores. Las líneas de Nazca se ubican exactamente entre las provincias de Nazca y Palpa, sobre el gran desierto de Nazca. La mayoría de estas figuras se localizan sobre las pampas de Jumaná. Se calcula que fueron hechas entre los años 400 a.C. y los 1000 después de Cristo por la cultura Nazca. Se encuentran en un área de unos 450 kilómetros cuadrados. Incluso, muchos afirman que pueden llegar a ser unos 800 kilómetros cuadrados. Incluso hoy en día, las líneas de Nazca continúan generando nuevas interpretaciones de expertos en todas las disciplinas, entre ellos arqueólogos, matemáticos, astrónomos, historiadores, geógrafos, entre otros. Incluso especialistas de disciplinas no académicas como parapsicólogos y ufólogos han hecho de este desierto peruano uno de sus escenarios predilectos para poner a prueba todo tipo de teorías. Las líneas de Nazca continúan siendo un misterio que no está del todo resuelto. La interpretación que se tiene varía según el autor. Por otro lado, las líneas de Nazca han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1994. Al sobrevolar este espacio, se pueden distinguir claramente figuras gigantes como las del colibrí, el mono, el chaucato, la garza o la araña. La mayor parte de los trazos son largas líneas rectas o con delgados contornos trapezoidales que se asemejan a flechas o pistas de aterrizaje. Dentro de estas líneas pueden distinguirse una variedad de trazos según sus formas e hipotéticos significados, entre ellas las líneas rectas, en zigzag o en espiral. Entre los geoglifos más llamativos y populares se encuentran los siguientes. El colibrí, el cual destaca por sus dimensiones armónicas. Entre sus dos alas hay una distancia de unos 66 metros. El mono, tiene una cola en forma de espiral y 9 dedos. Su tamaño es de 135 metros. La araña es otra de las figuras más características de Nazca. Hecha con una sola línea continua, mide unos 46 metros de largo. El pájaro gigante, también llamado flamenco, es el geoglifo más grande, pues mide unos 300 metros de largo y 54 de ancho. Tiene el cuello en forma de serpiente y su pico apunta directamente hacia el punto en el que el sol sale en el mes de junio. El hombre búho, popularmente conocido como el astronauta, es una extraña figura antropomorfa que se ha convertido en una de las más conocidas de las líneas de Nazca.
Las teorías esotéricas defienden que se trata de una figura que explica que los geoglifos fueron trazados como mensaje para los extraterrestres. La ballena, la cual tiene un tamaño de unos 60 metros de ancho y 20 de alto. Los primeros datos históricos de la existencia de las líneas de Nazca datan del periodo colonial. A la llegada de los españoles, estos se habían percatado de la presencia de estos inmensos diseños. El cronista Pedro Cieza de León mencionó que en la región de Nazca había señales trazadas en el suelo, marcas realizadas por los pueblos anteriores a la conquista que resultaban visibles desde las elevaciones cercanas. En 1586, Luis Monzón, el corregidor de las provincias de Rucanas y Soras, apuntó que aquellos trazados debían haber servido como carreteras, pero no fue hasta 4 siglos más tarde cuando se pudo apreciar la auténtica dimensión de lo que se había grabado en el suelo del desierto. En septiembre de 1927, el arqueólogo peruano Toribio Mejía trabajaba junto con Julio César Tello, recorriendo los valles aluviales de los Andes del sur del Perú, en busca de posibles emplazamientos para futuras misiones arqueológicas, buscando documentar las culturas prehispánicas. Mejía reparó en una anomalía situada hacia el Gran Desierto. Observando desde cierta altura, se apreciaban grandes líneas en la superficie terrestre. Tras percatarse de lo mismo que Cieza de León hace casi 400 años antes, Mejía creyó que se trataba de un sistema de seques o caminos sagrados, aunque no alcanzó a explicar para qué servían. Años más tarde, una persona clave en la difusión de estos geoglifos llegaría a este desierto: Paul Kosok, un personaje que, interesado por los trabajos de hidrología y los sistemas de irrigación de los pueblos precolombinos, que también estudió Mejía, realizaría el primer sobrevuelo de la zona, cambiando la percepción de estas líneas para siempre. Kosok apreció figuras de todo tipo que solo podían ser vistas en toda su magnitud desde un avión. El uso de la exploración aérea fue lo que abrió los ojos del mundo hacia este desierto. Kosok unió esfuerzos en 1946 con la persona que se convirtió en una de las más grandes personalidades en la investigación de las líneas de Nazca, la matemática alemana Maria Reiche, persona que dedicó 50 años de su vida hasta su muerte al estudio y preservación del legado arqueológico del desierto de Nazca. Kosok y Reiche colaboraron durante 3 años, ya que el norteamericano regresó a su país en 1949, mientras que la alemana continuó trabajando sobre el terreno en el enigma de los grabados. Maria Reiche estudió minuciosamente cómo se había intervenido en el suelo desértico para realizar los grabados. Pasó su vida entera estudiando y protegiendo las líneas de Nazca, sola y a pie. Se cuenta que Maria Reiche era una mujer muy austera en su vestir y en su comportamiento en general. Reiche además restauró varias de las figuras, como ella misma decía, barriendo las líneas. Perú le debe mucho a la alemana, sobre todo por su empeño en que los trazos fueran conservados. En eso era muy estricta, menciona el arqueólogo peruano Federico Kaufmann. Las conclusiones de la investigadora alemana apuntaron a un gran libro astronómico, el calendario astronómico de mayor escala del mundo. La complejidad de los diseños y la seguridad en su ejecución seguían siendo algo que desconcertaba por completo a los especialistas. La teoría de Reiche al respecto se basaba en la existencia de un método para la realización de las figuras. Este consistía en transponer a gran tamaño un diseño realizado previamente a pequeña escala mediante el método de reducción al cuadrado, además de la utilización de estacas y cuerdas que permitían mantener el trazado de las líneas rectas e incluso de las curvas. Es decir, transponer escalas pequeñas a gigantes a modo de compás. Las conclusiones de Maria Reiche no fueron unánimemente acogidas por la comunidad científica. Algunos investigadores no estaban de acuerdo con sus teorías sobre el calendario astronómico, aunque la solidez de su trabajo de campo era un factor que siempre habló muy bien a su favor. Las líneas de Nazca se hicieron mediante un proceso de sustracción. Este proceso fue mucho más sencillo de lo que se cree popularmente. Los creadores de estas líneas se dedicaban a extraer una serie de rocas oxidadas del suelo. La superficie de estos suelos está compuesta por una primera capa de arena y guijarros ricos en hierro
que se oxidan en contacto con el aire, lo que le da un color rojizo oscuro. Por debajo, a pocos centímetros de la superficie, se encuentra una capa caliza rica en yeso más resistente, por lo que los dibujos se hacían retirando la primera capa roja y dejando la segunda al descubierto, la cual se endurecía al contacto con la atmósfera y adquiría una tonalidad amarillenta. La inexistencia de precipitaciones y vientos fuertes en este desierto ha hecho que los dibujos quedasen inalterados por muchos siglos. Es decir, las extremas condiciones climáticas del terreno hacen que el desierto de Nazca sea como una inmensa hoja de papel en la que la acción del hombre sobre la superficie es prácticamente permanente, a no ser que otro ser humano intervenga. Hemos mencionado que existen numerosas teorías sobre la creación, el significado y la función de estos enormes geoglifos. Entre estas teorías, los estudios de Kosok, que luego legó a Maria Reiche respecto al calendario astronómico. También mencionamos que muchos investigadores discreparon con esta teoría, entre ellos el astrónomo Gerald Hawkins, una persona que estudió la alineación astronómica en Stonehenge. Hawkins se trasladó al desierto peruano junto a su equipo. Realizaron mediciones procesadas en computadoras con programas de cálculo. Durante este proceso, contemplaron los datos referentes a 45 cuerpos celestes visibles desde la latitud de Nazca entre el quinto milenio a.C. y el año 1900 después de Cristo. El resultado arrojó que el 80% de las direcciones a que apuntaban los dibujos no coincidían con puntos en el horizonte relacionados con constelaciones. Hawkins concluyó que las líneas no pueden ser explicadas para una función astronómica. Algunas otras teorías que intentan explicar la función que cumplieron las líneas de Nazca son, por ejemplo, las siguientes. La teoría funeraria. El alemán Hans Horkheimer consideró que las líneas estaban relacionadas con el culto funerario, cumpliendo la función de senderos sagrados que eran recorridos por los Nazca durante la celebración de las ceremonias religiosas en honor de los dioses, mientras se llevaban a cabo los ritos. Al realizar todos los actos rituales, se pensaba que las ánimas de los difuntos los visitaban durante las celebraciones y se desplazaban sobre las líneas, por lo que se las llegó a catalogar como caminos de ánimas. Cultos a la fertilidad de la tierra. En los últimos años se ha dado mucho crédito a las teorías que relacionan las líneas con el agua y el culto a la fertilidad. Quizá la más destacada sea la de Johann Reinhardt, que piensa que al ser Nazca un área desértica y árida, el agua debe haber sido el elemento más importante para sus habitantes, especialmente al haberse tratado de una sociedad eminentemente agrícola. Es así que, obedeciendo a creencias en antiguos mitos que convertían a las montañas en dioses generadores de la lluvia, las líneas no debían apuntar a los astros celestes, sino a las montañas y fuentes de agua divinas. De esta forma, las líneas eran senderos sagrados generadores de la fertilidad. ¿Obra extraterrestre? En 1971, un escritor llamado Erich von Däniken, sorprendido por las características de este lugar y suponiendo que su elaboración había sido muy compleja, sostuvo que los geoglifos de Nazca se trataban de una pista de aterrizaje nada menos que para naves alienígenas. Otros afirman que los Nazca dibujaron esas líneas en el desierto como recuerdo de aquellas visitas, esperando su retorno. Guillermo Illescas Cook, en su libro Astrónomos en el Antiguo Perú, afirma que las líneas y los dibujos fueron hechos para invitar a viajeros interestelares, que los Nazcas se identificaban con las estrellas fugaces, a que visitasen la Tierra. Ruta a Kawachi. Esta teoría está basada en un estudio de Masako Sakai de la Universidad Yamagata en Japón. Sakai trabajó durante muchos años en este desierto. En 2019, reportó el descubrimiento de 143 nuevos geoglifos, los cuales identificó utilizando imágenes de alta resolución e inteligencia artificial. Se encontraron formas humanas, plantas y animales. Sakai habla de las líneas de Nazca como un camino a la antigua ciudad de Kawachi. En esa época, la ciudad de Kawachi era el centro religioso de Nazca que destacaba por sus templos y pirámides. Hoy solo queda en pie una pirámide, pero entre el año 1 y el 500, cuando la urbe vivió su máximo esplendor, era un centro de peregrinación de primer orden y a todas luces capital de la cultura Nazca. Según esta teoría, las líneas serían un camino hacia la ciudad o una serie de señales de cómo encontrarla. Por otra parte,
el profesor Sakai encontró un curioso detalle. Las líneas fueron construidas no solo por dos civilizaciones diferentes, sino también en dos épocas distintas. Para él, las líneas solo son un camino hacia Kawachi, pero para otras personas son una señal de algo más, como veremos a continuación. Llamados de auxilio. Otros divulgadores tratan de encontrar una explicación al enigma que plantean las líneas, combinando algunas de las teorías mencionadas como la de Guillermo Illescas con otras, formando una teoría global asociada al declive del dios Kong, a los terremotos y a los cambios climatológicos que sufrieron y terminaron llevando a su fin a la civilización Nazca. Las líneas y los dibujos hallados en los desiertos de Nazca y Palpa corresponderían a periodos diferentes, al igual que a diferentes culturas como Paracas y Topará. Las líneas fueron cambiando en diseño con técnicas y simbolismos diferentes. Los dibujos más antiguos reflejarían tiempos de bondad alimenticia y orden social, mensajes asociados a ritos de fertilidad en sus tierras, teniendo como función principal invitar al dios Kong y a sus allegados a visitar el planeta. Aunque existen figuras, exactamente en el desierto de Palpa, que aumentan enormemente la complejidad del misterio de este desierto al presentar figuras muy elaboradas como la Cruz de San Javier. En cuanto a las líneas que parecen no tener un propósito definido, serían reflejo del caos y la carencia alimenticia que vivió la región después de los dos grandes terremotos en el siglo IV y V, mientras que las figuras eran rutas de peregrinación y ofrendas a la tierra por la bonanza alimenticia. Las líneas sin patrones definidos eran probablemente un intento desesperado por llamar la atención de los dioses, siguiendo el curso de cometas, asteroides, estrellas fugaces y cuanto objeto atravesaba el cielo, para pedir clemencia por una civilización que empezaba a declinar peligrosamente y que lamentablemente terminaría desapareciendo a causa de malas cosechas como fruto de los fenómenos naturales, terremotos seguidos del fenómeno del Niño. Esto además precedido por malos hábitos ecológicos de los Nazca cuando estos debilitaban sus suelos al talar extensos bosques de guarango, que con sus grandes raíces mantenían firmes estos valles. Los habitantes tuvieron que abandonar sus hogares, sellando con tierra y arcilla sus 34 templos en Kawachi. En ese momento se intensificaría la labor de trazar más figuras como una llamada desesperada a sus dioses, actividad que finalmente no serviría de nada. Posteriormente, surgiría una deidad más fuerte que se impuso en casi toda la costa peruana, Pachacamac. El dios alado Kong, para quien fueron hechos los dibujos, caería en desgracia y sería olvidado rápidamente al no poder defender a la población de las inclemencias de los fenómenos naturales. Creemos que la palabra más precisa al caminar por este gran desierto es imponencia. Hemos visto algunas teorías respecto a la función que cumplían estos enormes geoglifos. Aún no sabemos a ciencia cierta la función que cumplían en medio de este inhóspito desierto. Es impresionante ser testigos de las obras de una civilización tan antigua. Obviamente, nos hace plantear numerosas preguntas que esperemos puedan ser resueltas con el paso del tiempo. Amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales. Tampoco olviden estar suscritos a nuestro canal para recibir más de nuestro contenido. Les ha hablado Gustavo y los espero en el próximo video.